noches, mis hermanos, Dios los bendiga. Vamos a comenzar un tiempo de adoración y alabanza a nuestro Señor. Le invito a que abramos juntos en el Salmo capítulo 44. Salmos capítulo 44 y vamos a leer juntos. Dice la palabra del Señor. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Tú, oh Dios, eres mi Rey, manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos, y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo, y para siempre alabaremos tu nombre. Porque nos has desechado y nos has hecho avergonzar, y no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo, y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero, y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde, no existe ningún precio. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones, todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí, y la confusión de mi rostro me cubre. Por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Todo esto nos ha venido, y no nos hemos olvidado de ti, y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos, para que nos quebrantases en el lugar de chacales, y nos cubrieses con sombra de muerte. Si nos hubiéramos olvidado del nombre de nuestro Dios, o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón, pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Despierta, porque duermes, Señor. Despierta, no te alejes para siempre. Porque escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra. Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Vamos a orar al Señor para entregarle este tiempo y bendecirle. Señor Dios, Padre amado, te damos muchas gracias en esta noche, Señor. Gracias porque podemos confiar en tu palabra, Señor, y podemos depositar hoy, Señor, nuestra fe, confiando, Señor, que tú has vencido el maligno, y confiando, Señor, en que tú nos has dado salvación. No nos hemos de gloriar en nosotros en todo el tiempo, Señor, sino en ti nos hemos de gloriar todo el tiempo. Y para siempre alabaremos tu nombre, como dice esta porción de tu palabra, Señor. Este sea el tiempo, Señor, para unirnos como iglesia y cantar a tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amado Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, a ti sea el honor y toda la gloria y toda la honra, Padre Santo. Gracias, bendito Señor, por permitirnos reunirnos como iglesia, Señor, por este medio y confesar nuestros pecados, bendito Señor, estar de acuerdo, Señor, con lo que tú dices en tu palabra, Señor, de nosotros. Que nuestro corazón es perverso y engañoso, Señor, y nos conoces, bendito Padre, y no te podemos engañar. Perdónanos, bendito Señor, si hemos desobedecido a tu palabra, Señor, que es lo más seguro, Señor. Perdónanos, Dios. Gracias, porque eres lento para la ira, Señor, y grande en misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque no depende, Señor, de nosotros, de nuestras fuerzas, Señor, el seguirte, el ser santo, Señor, sino que es la obra tuya, de tu Espíritu Santo, quien nos redarguye y nos santifica. Gracias, bendito Padre, por ser tan bueno y perdonador, Señor. Gracias, Jesús. Te pedimos también por nuestras peticiones, Señor. Las ponemos delante de ti, Señor, sabiendo que tú nos escuchas, que tienes cuidado de nosotros, que eres nuestro ayudador, bendito Dios. Eres bueno, bendito Señor. Gracias, Señor, por mis hermanos, Señor. Si en estos momentos estamos pasando por momentos de aflicción, circunstancias, Señor, difíciles, Señor. Pero tú dices en tu palabra, Señor, que tú nos escuchas, que tú nos fortaleces, Señor, que tú eres nuestro refugio, que tú nos animas, nos alientas, nos consuelas, bendito Señor. Gracias, Padre, ayúdanos, Señor, y danos mucha sabiduría, Señor. Que seamos como ese sabio, Señor, que edificó su casa sobre la roca, bendito Dios, y se mantuvo firme, Señor. Gracias, Señor, porque en ti podemos confiar. Te pedimos, Señor, que esas peticiones se hagan, Señor, según tu voluntad, bendito Padre. Gracias, Señor, porque tienes el control de todo, Señor, y nada se te escapa, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús, a ti oramos, Señor, en acción de gracias. Amén. Ya
soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Los
Anuncios, Iglesia Cristiana de Villahermosa. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Segunda de Corintios 3:18. Iglesia Cristiana Villahermosa, lectura de la palabra de Dios, capítulo por capítulo, de Génesis a Apocalipsis, todos los días a las 7 de la noche por nuestro canal de YouTube. Nueva vida en Cristo, pasos básicos de la vida cristiana, todos los lunes 7:30 de la noche, por nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana Villahermosa. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Salmos 34:19, todos los martes a las 7:30 de la noche, un tema sobre la vida cristiana, por nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana Villahermosa. Tiempo de ayuno y oración, jueves y sábados de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Hermano, todos los jueves y sábados la Iglesia Cristiana Villahermosa abre sus puertas desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía para que tengas tu tiempo de oración y ayuno. Siempre. Si alguien te dice que no hay ayuno, pero dicha información no la hemos anunciado por este medio, comunícate con el teléfono pastoral 313-589-3248 y repórtalo por favor. De antemano te ofrecemos disculpas si en algún momento has ido a la iglesia y te han dado información errada de la programación de la misma. Para los ayunos no necesitas inscripción. Ministerio a hijos y padres, reunión para jóvenes y adolescentes, viernes 16 de abril a las 7:30 de la noche. Será virtual por nuestro canal de YouTube y por Zoom. Escuela Bíblica Infantil. Las clases de la Escuela Bíblica se están dando de manera virtual en los siguientes horarios. Miércoles 5 de la tarde, sábados 5 de la tarde, domingos 2 de la tarde, Deuteronomio 6 del 1 al 3. ¿Hay algún enfermo entre vosotros? Comuníquese con nuestra hermana Leida Espinosa al número de WhatsApp 301-356-1783 y deje sus datos para orar por usted. Santiago 5:14. Próximas reuniones de adoración y estudio bíblico serán de manera virtual por nuestro canal de YouTube. Domingo 10 de la mañana, 7 de la noche, miércoles 7:30 de la noche. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos 10:25. Diezmos y ofrendas. Para diezmos y ofrendas, la Iglesia ha puesto a disposición de sus miembros la cuenta de ahorros Bancolombia 00228 084671. Hermanos, ahora los invito que con reverencia abra su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 10, versículos del 5 al 15. Y dice la palabra del Señor. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad.
Amado Señor y Padre Santo, a ti oramos, Señor, dándote las gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, y rogamos que sea tu Espíritu Santo enseñándonos, redarguyéndonos, Señor, y que nuestros oídos estén atentos a ella, Señor. Gracias, Señor, porque eres tú, Señor, quien nos manda que llevemos tu evangelio a otras personas, Señor, y compartamos de esa gracia que nos has regalado, Señor. Bendito Dios, te pedimos que por favor la pongamos en práctica. Padre, ayúdanos, Señor, a tener una conciencia limpia, Señor, un corazón compasivo, Señor, que sea nuestro amor por otros, Señor, antes que nuestros propios intereses, Dios. Ayúdanos, bendito Señor, a que como iglesia seamos una iglesia pura, pacificadora, Señor. Gracias, bendito Padre. Enséñanos hoy tu palabra y que por favor la entendamos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por la persona, por el instrumento que usas para presentárnosla esta noche, Señor. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde. Le doy gracias al Señor por permitirnos compartir su bendita palabra una vez más. Vamos a entrar al capítulo 3 de 2 de Corintios, donde hay un versículo muy conocido por nosotros, la iglesia. Un versículo que dice que somos transformados de gloria en gloria. Y ese es el versículo clave del capítulo, y de ahí tomamos el título para este capítulo, esta porción del estudio de la palabra de Dios de 2 de Corintios. Y estaremos aprendiendo en él acerca de un tema muy importante, y es cómo nosotros somos transformados por el poder de Dios, por el poder del Evangelio, por su palabra, por el Espíritu Santo, pero no como un acto externo, no como una reacción a ciertos mandatos de los hombres, no como una imposición a leyes humanas, sino como el resultado de la unión vital que tenemos con el Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Vayamos al Señor en oración y pidámosle a Él que nos ayude a entender su palabra, que nos ayude a estar comprometidos con la obediencia a las Escrituras, porque es claro para nosotros a esta altura del estudio de la palabra de Dios, es claro para nosotros que necesitamos ser reformados todos los días. La iglesia necesita ser reformada, y la iglesia está siendo siempre reformada por medio de la palabra de Dios. Necesitamos ser restaurados, necesitamos ser renovados espiritualmente, y sabemos que eso solo puede ocurrir por el poder de la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Pero no es solo entender la necesidad de la transformación nuestra, y no es solo aceptar intelectualmente que debe ser por el poder de la palabra, sino que hay una responsabilidad individual de vivir la palabra de Dios. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te ruego, Señor, que me ayudes en esta hora mientras comparto esta palabra con mis hermanos. Yo, oh Dios, acepto y reconozco que solo tú, Señor, tienes todo el poder para hacer que esta palabra que es tuya cambie las vidas y los corazones. Que tu palabra sea la que renueve el entendimiento. Has hecho provisión para tu iglesia por Jesucristo, para que podamos predicar la palabra y recibir tu palabra y ser transformados. Es algo que lo has hecho por gracia. Y nosotros, Señor, oramos en el nombre de Jesús, en sus méritos, en su obra, en su vida, en su muerte y en su resurrección.
para que nos bendigas a esta hora, Señor, y nos ayudes a entender tu palabra, que somos transformados de gloria en gloria, como si fuéramos llevados a mirarnos en un espejo, que cada día nos parecemos más en nuestro carácter a nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo en el conocimiento y en la gracia tuya. Y Dios, que a esta hora los hermanos sean movidos por el Espíritu Santo para anhelar, desear como niños recién nacidos esta palabra tuya, esta palabra que envías a tu pueblo, que la envías a tu iglesia cristiana Villahermosa, donde, Señor, quieres pastorear esta iglesia por medio de este ministerio para gloria tuya. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, entonces dijimos que el versículo clave es el 2 Corintios 3:18. Somos transformados de gloria en gloria. Hay algo que necesitamos considerar inicialmente. Es que donde haya lo genuino, siempre vamos a encontrar que alguien está promoviendo lo falsificado. Eso lo vemos todos los días, todo el tiempo. En lo más sencillo, en las comidas, por ejemplo, en los electrodomésticos, en la tecnología, en la ropa, en todo se ve que está lo falsificado, porque es a partir de lo genuino que puede haberlo falsificado, y si no, no sería falso. Incluso los críticos de arte han sido engañados con pinturas falsas, obras de arte falsificadas, y siendo personas entrenadas para revisar este tipo de arte, y han sido engañados. También editores sinceros han sido engañados al comprar manuscritos valiosos, pero descubren en el tiempo que solamente son fraudes. Un escritor acertadamente dijo, abro comillas, una mentira necesita de una verdad para tener de dónde agarrarse, cierro comillas. Miren, hermanos, esto que estamos mencionando es porque también pasa y pasó en la iglesia de Corinto. No pasó mucho tiempo después de que el Evangelio de la gracia de Dios empezó a esparcirse, que llegó el Evangelio entre gentiles, y sabemos que sale de Jerusalén, a Judea, a Samaria y a lo último de la tierra. Y cuando el Evangelio de la gracia de Dios empieza a llegar a los gentiles, inmediatamente empieza a aparecer un evangelio falsificado, una mezcla de la ley y de la gracia. Este evangelio era propagado por un grupo de personas fanáticas que hemos llegado a conocer en el estudio de la Biblia como los judaizantes. El apóstol Pablo escribió la carta a los Gálatas para refutar esas doctrinas. Y vamos a ver que en 2 Corintios encontramos que se refiere a estos mismos judaizantes varias veces. El apóstol Pablo estaba muy interesado en hacerle notar a la iglesia de Corinto la importancia del evangelio verdadero, del evangelio genuino. Hoy por hoy nos encontramos con muchos lugares donde pues tienen un título, tienen una pancarta, una fachada y tienen el aviso. Y aunque diga que es iglesia cristiana y aunque su nombre sea en lenguaje religioso o con palabras religiosas, y aunque tenga un versículo debajo del nombre del aviso de la iglesia o el lugar de reunión donde dicen que es una iglesia,
no significa que sea iglesia y no significa que se predique el evangelio genuino. Porque hoy por hoy muchas personas, y vamos a identificarlo por medio de la carta de Pablo a los Corintios, la segunda carta en el capítulo 3, vamos a identificar este tipo de falsos maestros que por lo tanto si son falsos maestros tienen falsos discípulos. Entonces al ser falsos discípulos es que son falsos convertidos. Y si es una iglesia llena de falsos convertidos, entonces es una falsa iglesia, no es una iglesia. Eso es lo que estamos tratando de estudiar por estos días con la ayuda del Señor por medio de segunda de Corintios, el capítulo 3. Hemos hablado acerca de caídos y no derrotados. El apóstol Pablo da unas palabras de estímulo, de consuelo, de ánimo y de motivación en el capítulo 1. Luego en el capítulo 2 les dice, bueno, y es que no tienen por qué fracasar, hay unos recursos espirituales con los que contamos para que no fracasemos. Y viene al capítulo 3 y pareciera como que diera un salto en el libro, pero realmente lo que quiere decirles es, vea, la forma es el evangelio genuino, porque cuando usted sigue el evangelio falso, usted no va a encontrar consuelo, ánimo, estímulo en un evangelio falso. Usted va a estar fracasando en su vida espiritual porque está siguiendo un evangelio falso. En fin, el principal énfasis de este grupo de personas, que son los del evangelio falso, ellos enfatizan que la salvación era por la fe en Cristo. Entonces hasta ahí, es que ¿por qué es un evangelio falso? Porque trae la fachada de que es un evangelio genuino. Entonces él empieza, como les he mencionado, en la parte física o el aspecto físico de estas iglesias que tienen el aviso y abajo un versículo bíblico. Y es más, tienen bancas, tienen un púlpito, tienen micrófonos y hasta la persona que enseña o dice enseñar o predicar se titula a sí mismo como pastor y en algunos casos ha llegado al descaro de nombrarse a sí mismo como apóstol de Jesucristo. Sabemos que el colegio apostólico terminó con los 12 apóstoles, pare de contar. O se llaman a sí mismos profetas de Dios. Sabemos que el último profeta fue Juan el Bautista y pare de contar. Pero ahí tenemos una iglesia falsa con falso evangelio y ellos dicen, sí, es que la salvación es por gracia, por la fe en Cristo Jesús. Claro, pero hay que agregarle la ley. Eso era lo que enseñaban estos falsos maestros. Decían que el evangelio que la salvación era por la fe en Cristo, más o sumándole guardar la ley. Usted lo puede leer en Hechos capítulo 15, versículos 1 en adelante, para que usted lea la historia como es que allí lo describe en Lucas en el libro de Hechos. También enseñaban lo mismo. Ya usted está notando que el falso maestro no es alguien que diga, por ejemplo, que creemos en los alienígenas. Eso no es un falso maestro. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de falsos maestros con relación al evangelio. Son personas que están dentro del círculo evangélico y uno creería que son personas que van a enseñar la palabra de Dios, pero cuando empiezan a hablar y se empieza a desmenuzar, a sacar las partes de lo que están enseñando, uno dice, uy, esta gente de dónde se está nutriendo. De ahí que yo le pido a los hermanos siempre, los que colaboran en la enseñanza en la iglesia, que se sometan al estudio de la enseñanza y que se sometan al bosquejo y que se queden pegados al texto bíblico, porque si hay muchos lugares, usted va a entrar en la internet y va a encontrar un montón de cosas. Usted dice, voy a enseñar sobre qué, el sermón del monte, y busca el sermón del monte y aparece de los testigos de Jehová, de los mormones, de los adventistas, de los unicitarios.
Aparece, y ellos no le van a decir que son ellos, falsos maestros, tal, no, aparece eso muy camufladito y usted copia de ahí y usted va a enseñar esto y usted cree que está enseñando la palabra de Dios y termina enseñando es una falsa doctrina, porque termina enfatizando en qué, en que la salvación es por la fe en Cristo más guardar la ley, o que el creyente se perfecciona en su fe al obedecer la ley de Moisés, que eso era lo que estaban enseñando esta gente, estaban enfatizando. Ese evangelio de legalismo era muy popular, puesto que la naturaleza humana disfruta, hermano, alcanzar metas religiosas, en lugar de confiar solamente en Cristo y permitir que el Espíritu Santo obre. Por eso es que es tan famoso el evangelio del legalismo, porque es que recuerdo hace muchos años, yo viví eso por personas que me decían, ni vos vas a tal parte. ¿Y cuáles son las metas que alcanzan? Pues en otras palabras me lo decían. Y vos seguís yendo donde Fabio. Es que allá no alcanzan metas religiosas. Y eso, hermano, en el círculo evangélico, eso iba uno a tal iglesia, a tal reunión de tales ministros evangélicos de yo no sé dónde, y tales otras reuniones, y lo que se enfatizaba por algunos, no digo que por todos, no, por algunos, y digamos la mayoría, era el evangelio de salvos por la fe en Cristo, más. Por eso el evangelio del legalismo es tan popular, porque se disfruta al alcanzar las metas. Y hay un medidor de los alcances religiosos, y dicen, ¿tu iglesia cuántos tiene? ¿Cuántos líderes tiene? ¿Tu iglesia tiene tales cosas? Tal. Y miden eso, miden, siempre están comparando. Bien, en lugar de permitir que sea el Espíritu Santo el que obre, confiando en Cristo, hermano, dándose cuenta que somos salvos por gracia mediante la fe y solamente. Pero es mucho más fácil medir la religión que la verdadera justicia. Es muchísimo más fácil. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo, como sabe que eso es más fácil, yo decirle, ve, decime tu religión, ve, yo te digo la mía, ve, cómo te va en tu religión, ve, yo te digo cómo me va en la mía. Y así sucesivamente, eso es más fácil, hermano. Es más fácil. Y por eso la gente te va a tildar mal. Pero entonces cuando usted le digan, la iglesia de Villahermosa es legalista, entonces usted dice, ve, ¿y por qué? Porque es que la Biblia es la que define quién es legalista. Yo no puedo buscar la opinión de los hombres para que ellos definan lo que es de Dios. No, Dios es el dueño, Señor de la iglesia. Él es el creador de la iglesia. Y si Él es el creador de la iglesia, entonces Él es el único que puede definir qué es iglesia verdaderamente y cuándo en su iglesia se está predicando un falso evangelio. ¿Y dónde vamos a leer eso? En la Biblia, hermano. En la Biblia. Eso no importan las opiniones de los demás. Realmente a mí no me preocupa. Pero no quiero que usted, mi hermano, se preocupe por eso y llegue inclusive a inquietarse. Decir, ¿será que yo estoy yendo a una iglesia legalista? ¿Será? No, miremos la palabra de Dios sencillamente, hermano. Sencillamente. Ahora, el apóstol Pablo veía que estos falsos maestros eran mercaderes de la palabra de Dios, embaucadores religiosos y que hacían presa de los ignorantes. Mire lo que dice el texto en 2 Corintios 2:17. Pues no somos como muchos. Pablo decía, nosotros, los apóstoles, no somos como muchos. ¿Y esos muchos quiénes son? Los falsos maestros. Los falsos maestros del evangelio legalista. Dice, medran falsificando la palabra de Dios. O sea, son mercaderes de la palabra de Dios. Ellos venden la palabra de Dios. Ellos comercializan con la palabra de Dios. Son embaucadores religiosos
Y claro, como son de tantos truquitos, tan astutos, y lo que nosotros diríamos, tienen tanta labia para enredar. Ese tipo de personas hacen presa de los ignorantes. Mire, hermano, de pronto alguien dirá, pero es que en la iglesia sí son muy cansoncitos. Porque es que, el lunes es que estudio bíblico, el martes estudio bíblico, el miércoles estudio bíblico, el jueves hay como un descanso porque yo soy soltera y yo no tengo que ver la de los casados, pero también hasta para los casados, pobrecitos los casados que les toca ver ese estudio bíblico. El viernes los jóvenes, o si no es vigilia, y los jueves y si no es damas, y el sábado culto de estudio bíblico, y el domingo culto y ya culto por la noche, y fuera de eso ayunos jueves y sábado. Vea, hermano, es que yo le voy a decir una cosa. Mi afán no es mío, es lo que Dios ha puesto en mi corazón, en el corazón del pastor Fabio y en el corazón de los ancianos de la iglesia. El deseo, el anhelo por predicar la palabra de Dios, porque es que los falsos maestros van a embaucar, van a enredar, van a enmarañar, a entrampar con sus palabras es a los ignorantes, a los que no conocen el evangelio, a los que no conocen las escrituras. Entonces se la van todo el tiempo con ese tipo de lenguajecito muy enredadorcito para embaucarlos y entramparlos. Dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Así tenemos que hablar, como de parte de Dios, y siempre hablamos delante de Dios. Es decir, hermano, que Dios juzgue esto que estamos enseñando, que el Señor severamente juzgue cada palabra que sale del púlpito de la Iglesia Cristiana Villahermosa, porque no podemos hablar de parte nuestra y como si Dios no estuviera. No, tenemos que hablar de parte de Dios y delante de Dios, hablar en Cristo. El apóstol Pablo por eso rechazó sus métodos dudosos de enseñar la Biblia, hermano. Mire, es que no importa quién lo diga, hermano, no importa. Nosotros vamos a hacer el esfuerzo de enseñar a la iglesia en la palabra de Dios, porque la iglesia necesita la palabra de Dios, pero una palabra de Dios enseñada. Mire, alguien dirá, no, yo no necesito la palabra de Dios, es que allá se volvió muy fanáticos, allá está, se creen eso allá como su santidad César Moreno, eso se cree ya el Vaticano Moreno. No es eso, hermano. Yo necesito con urgencia el estudio de la palabra de Dios y creo que usted también lo necesita. Ahora, estudiamos la palabra de Dios es precisamente para que no llegue ese tipo de personas y lo engañe a usted, y lo embauque, lo enrede por sus métodos dudosos de enseñar la Biblia. Y si usted ha leído la Biblia, usted se da cuenta que Dios ha estructurado desde el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo Testamento, ha estructurado que la enseñanza de la palabra de Dios sea por aquellas personas que Dios ha llamado a enseñar la palabra de Dios. Usted debe estudiar la palabra de Dios en su casa, su tiempo devocional. Y cuando yo esté enseñando 2 Corintios capítulo 8, usted dice, sí, eso es lo que yo estudié en mi tiempo devocional. Eso es lo que Dios ha venido hablando a mi vida cuando yo estudio y oro y en mi tiempo a solas. Pero Dios ha puesto para mi vida a las personas que Él ha llamado. Le hace, hermano, en las Escrituras. Es que en Nehemías, estamos estudiándolo los sábados en el ayuno, encontramos que el sacerdote Esdras leía la Biblia y se apoyaba en 13 líderes o ancianos, hombres piadosos, para que le ayudaran al pueblo a explicar la palabra de Dios. Así debe ser. Entonces tenemos hermanos que predican la palabra de Dios en los cultos oficiales de la iglesia, pero también tenemos hermanas que enseñan en otras reuniones, enseñan la palabra de Dios, hermanas piadosas, temerosas de Dios, que Dios ha capacitado y entrenado para enseñar. Y lo enseñan en otro contexto, en otro escenario y sin quebrantar las Escrituras.
Ahora, no las ordenamos pastoras, no las ordenamos las predicadoras, no enseñamos eso, no, nosotros, eso no es bíblico, pues, porque es que por ahí hay algunos pastores, inclusive cercanos a este servidor, que enfatizan mucho a eso, hombre, y me da tristeza por ellos porque ellos están, pues, torciendo las escrituras y desviando la iglesia, la están desviando, en fin. Dice 2 Corintios 4:2, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. O sea, Pablo dice, vea, esta gente enseña de una forma muy rara y hay que estar vigilantes con ellos. Y yo los cuestiono, yo rechazo todos esos métodos de enseñanza de ellos. Eso de que Dios me dijo que viene una palabra, que yo vi por tal parte, que tal cosa. Ese tipo de cosas, Pablo dice, no, eso no. No, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Y nosotros no andamos con astucias, manipulando a la gente. No andamos con truquitos, enredando a las personas. No adulteramos la palabra de Dios. Es que hay quienes pervierten la palabra de Dios y la prostituyen. Hacen que la palabra de Dios diga, hacen ellos, entre comillas, que la palabra de Dios diga lo que ellos quieren decir. Entonces cogen un versículo de aquí, torcen uno de allá, lo modifican para este otro lado. Pero realmente no están enseñando lo que es bíblico. Bueno, ya ustedes saben ahí, el perrito se despertó porque es que, como les dije en otra enseñanza, hay personas del sector que lo alteran. Pero bueno, usted creo que me escucha bien, yo creo que eso no afecta para nada. Y si se queda ladrando mucho rato, le ponemos el collar electrocutante. Bien. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que si toca, suspendemos. Vamos, lo electrocutamos y continuamos. Bien. Vuelvo a leer el versículo, hermanos. 2 Corintios 4:2. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Como decía, algunos la pervierten o la prostituyen, la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Entonces, hay quienes, dice Pablo, que enseñan la Biblia y dicen que yo no necesito estudiar la Biblia, es que a mí me lo da el Espíritu Santo y yo pues no, yo no la estudio, yo voy y lo que el Espíritu Santo me ilumine. Una vez escuchaba yo a un predicador que decía que venía desde muy lejos y que no sabía de qué enseñar. Y media hora antes de empezar la enseñanza, que Dios le mostró, y cogió un versículo y empezó a enseñar ahí, pues eso dijo él. Yo no puedo, como dicen por ahí, el cliente tiene la razón, él lo dijo, o sea que sí es cierto. Imagínese usted, pues, si Pablo estuviera sentado en esa banquita escuchándolo, él diría, uy, qué aterrado, qué miedo usted predicar como si fuera de parte suya, hombre, y usted como si no estuviera delante de Dios. Es que uno se debe poner a estudiar la palabra de Dios con tiempo para poderla enseñar. En fin, Pablo inclusive desdeñaba toda tendencia a jactarse en cuanto a los convertidos que ellos tenían, porque es que esta gente es tremenda, por lo general son así. 2 Corintios 10, versículos 12 al 18, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Miren, se alaban a sí mismos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos. No son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. 14. Porque no nos hemos extralimitado como si nos llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo.
No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. 16. Y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mire pues que esa clase de falsos maestros son felices por allá buscando, venite para acá, que aquí ya hacemos sancocho, a los jóvenes los ponemos a jugar fútbol, les damos regalo el día de la mujer, regalo el día de las madres, regalo el día de las damas, regalo el día de las chicas, regalo el día de las jóvenes, y aquí hacemos un montón de cosas más buenas y nos entretenemos y todo eso. Vení para acá. Bien. Y Pablo dice, no, nosotros no hacemos eso. Más el que se gloría en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, es que esta gente tiene la tendencia a sumar números. Están desesperados es para que tengan un montón de gente reunida para jactarse de la cantidad de conversos que tienen. Y de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo, ni siquiera son conversos suyos. O sea, yo llegué primero, les prediqué el evangelio, yo he hecho la tarea, los he pastoreado, pero llega otro y dice, esos son míos, yo me los gané y se los lleva para otras iglesias, dice el apóstol Pablo. Y allá dice, mira toda la iglesia que tengo. Es que esta iglesia es la más grande de Medellín. Y entonces uno le pregunta, hace uno una encuesta así sencilla, vení, vos naciste en el evangelio en esta iglesia. No, yo vengo de tal parte. Y tu familia también. Seguimos. Vos. El 99.9%, como los jabones antibacteriales, en ese mismo porcentaje, esas iglesias son conformadas por personas que vienen de otras iglesias. O sea, otros les predicó el evangelio, otros llegó hasta ellos, como dice el apóstol Pablo, se acercó a ellos, les llegó a ellos con el evangelio. Y estos falsos maestros, mostrándoles una falsa piedad basada en obras, diciendo, no, es que allá les falta, es que allá sí, el evangelio y son salvos por la fe en Cristo, pero hay que sumarle. Y entonces, claro, la gente dice, claro, metas religiosas, eso es lo que me gusta. ¿Cómo es que aquí no le exigen a uno? Es que en esta iglesia no le exige a uno. Vamos para allá. Y se van para allá a llenar las bancas de esa iglesia. Y entonces allá sus líderes van a decir, tenemos la iglesia más grande y nos jactamos de los conversos. Pablo desdeña sobre eso. Bien, una de las razones por las que los corintios estaban rezagados en la contribución, en la ofrenda especial que ellos querían dar, o sea, ellos decía Pablo, es que ustedes están muy demorados, todo el mundo ha dado en ofrenda, todo el mundo, todas las iglesias han colaborado con la que estamos recogiendo la ofrenda especial para llevar a Jerusalén, menos ustedes. Pero Pablo dice que es porque esos judaizantes le habían robado a la iglesia. Qué curioso, ¿no? 2 Corintios 11, 7 al 12 y al 20 dice, pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé de seros y me guardaré de seros gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Pues toleráis a algunos, si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno os enaltece, si alguno os da bofetadas. Ustedes toleran eso. A mí no me quieren ayudar.
no quieren sostener este ministerio, dice Pablo. Y cuando se va a recoger la ofrenda especial, conmigo son pues mezquinos y un montón de problemas y ponen un montón de trabas. Pero llegan otros a esclavizarlos, a devorarlos, a tomar de lo suyo y hasta les dan bofetadas. Y a esos ustedes sí los toleran, de esos sí se dejan. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y mire lo que dice en el 12:14, capítulo 12, versículo 14. He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro. Es que yo no voy por su plática mía, sino a vosotros. No busco lo vuestro, sino que los busco a ustedes. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Entonces mire que el apóstol Pablo está desenmascarando a los falsos maestros. Entonces uno dice, el apóstol Pablo, es que Pablo no conoce el corazón de nadie. No, eso fue por el Espíritu Santo de Dios. Dios el Espíritu Santo. Dios el Espíritu Santo. Le alabamos por eso. Le glorificamos por su omnisciencia y por la forma de obrar en su iglesia para protegerla, para cuidar la iglesia, para guardarla de los falsos maestros. ¿Y cómo lo hace? Por medio de la palabra de Dios. Entonces usted pasa por 2 Corintios así, como pasan muchos por la escuela, tirando piedra y nomás, cogiendo bancos. Y pasan por 2 Corintios y no estudian lo que Dios dice. Entonces por eso llega alguien con una falsa enseñanza y entonces los esclavizan. Ellos van buscando presa a los ignorantes. Entonces, por eso la iglesia cristiana de Villahermosa se esfuerza en que los miembros de su iglesia no sean ignorantes en cuanto a las escrituras, que sean sabios, que sean conocedores de la palabra de Dios, que sepan por dónde deben andar y cómo responder a esos falsos maestros. ¿Cómo el apóstol Pablo refutó las doctrinas y las prácticas de estos falsos maestros legalistas? Porque uno dice, bueno, listo, el apóstol Pablo ya expuso, ya nos dijo cómo son, con qué intenciones vienen, cuáles son sus maquinaciones, qué es lo que más utilizan para engañarnos a nosotros, pues si nos pudieran engañar, que no nos van a engañar porque no, nosotros estamos siendo entrenados en la palabra de Dios y somos juiciosos y honestos. Y claro, y somos motivados diariamente por la iglesia a estudiar la Biblia, a conocerla. Pero ¿y cómo Pablo entonces refutó a estos falsos maestros, sus doctrinas y sus prácticas? ¿Cómo lo hizo? Bueno, el apóstol Pablo mostró unos contrastes. Él mostró la gloria más eminente del ministerio del Evangelio de la gracia de Dios. Él dijo, no, es que yo no me voy a quedar hablando y analizando como cada uno de los detalles de ellos. Ya los expuse, dije lo que son, hablo a grosso modo y ustedes ya los identificaron. Me voy a mostrar la eminente gloria del ministerio del Evangelio de la gracia de Dios. Eso voy a hacer, a eso sí me voy a dedicar. Y en 2 de Corintios 3, Pablo contrasta el ministerio del antiguo pacto de la ley con el ministerio del nuevo pacto, la gracia, y demostró la superioridad del ministerio del nuevo pacto. Entonces yo le animo, hermano, que por estos días pues, esté muy atento a las enseñanzas que vamos a tener, a esta serie de estudios sobre 2 Corintios 3, para que no lo engañen, hermano, para que usted no se confunda. Habrá quien dice, porque en la iglesia hay de todo, en la iglesia hay personas que con seguridad dirán, eso qué va, yo de todas formas de Villahermosa no me voy a ir, de mala los legalistas, me dice que los legalistas tienen parola, hermano, yo no me quedo, no, hermano, esa no es la actitud. Porque es que ahí no quedan las cosas, vienen sus hijos y sus nietos, los hermanos a su alrededor. Y qué triste, hermano, que usted no pueda desmentir a los falsos maestros. Es que de alguna manera cuando usted dice, no, es que yo no tomo partido con nadie, usted está tomando un partido. No, es que es mejor uno dejar las cosas así. Cuando usted hace silencio, usted de alguna manera está mandando un mensaje. No hablar es hablar.
Y si yo guardo silencio, por ejemplo, sabiendo que al lado de mi casa hay un niño que llora y llora y llora y es aterrador el llanto y los gritos de dolor, y sé que el que vive ahí es un abusador, y yo me quedo callado y digo, de malas, el problema es de él. Yo aquí, mientras no me venga a mi casa, no me meta con... No, hombre, pues ¿cómo? Eso me hace cómplice moralmente y responsable, me hace responsable delante de Dios. Tengo que actuar. Lo mismo, hermano, y en un nivel infinitamente superior, porque estamos hablando de la iglesia de Cristo, es cuando un falso maestro llega a la iglesia y empieza a decir cositas por ahí por debajo de la mesa, y se reúne con el otro en la puerta y le habla en el baño, y se reúne con él en tal cosa y tal, y dice, tin, tin. Ese tipo de falso maestro hay que de una refutarle, y exponerlo, hermano, con los ancianos de la iglesia. Entonces, el apóstol Pablo, como dijimos, va a mostrar ese contraste entre el ministerio del antiguo pacto y el ministerio del nuevo pacto, o sea, la ley contrastada con la gracia. Va a mostrar la superioridad del ministerio del nuevo pacto, pero no está diciendo que la ley, entonces hay que anularla. No, el problema fue que los judaizantes pusieron la ley en el lugar incorrecto. No, es eso, para que no pensemos pues que entonces el Antiguo Testamento es malo y no lo vamos a volver a tocar y no vamos a leer sino el Nuevo Testamento, y qué miedo leer el Antiguo Testamento. No, ni riesgo. No, vamos a mirar los contrastes, y pues, si el Señor me permite, vamos a mirar hoy uno de ellos. El primer contraste se da en el capítulo 3, versículos 1 al 3. Permítanme un segundo, hermanos. Silenciemos esto porque no falta sino la llamada y el timbre, que siempre no falta a esta hora. En fin, entonces, el primer contraste es entre las tablas de piedra y los corazones humanos. Versículos 1 al 3 del capítulo 3 de 2 de Corintios. Entonces, ¿qué encontramos? Que los judaizantes se jactaban por llevar cartas de recomendación. Entonces dice, versículo 1, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Entonces, los judaizantes se jactaban de utilizar cartas de recomendación de gente importante de la iglesia en Jerusalén, y ellos decían, no, pero es que Pablo no tiene esas credenciales, no es egresado del High Institution, Columbation, Information, Reformation, Lutheranation, y todo eso Pablo no lo necesitaba, pero estos falsos maestros por lo general vienen con cartas de recomendaciones de gente importante y siempre están diciendo, no, pero Pablo no tiene esas credenciales. Y realmente eso es triste, hermano, cuando una persona mide su valor, su valía, por lo que la gente dice de ella, en lugar de por lo que Dios sabe acerca de ella. Y hay muchas personas que viven de esa manera, y es triste porque no les importa la aprobación de Dios sino la de los hombres, y como así viven, entonces claro, necesitan las cartas de recomendación, necesitan credenciales, necesitan títulos, necesitan que las personas les conozcan por el apellido que tienen en cuanto a título se refiere. Eso es lo que el apóstol Pablo está refutando, y estamos en el primer contraste, que es entre las tablas de piedra y los corazones humanos. Pablo no necesitaba de credenciales de parte de los líderes de la iglesia. ¿Por qué razón? Hombre, porque su vida y su ministerio eran las únicas recomendaciones que él necesitaba. ¿De qué sirve una persona jactarse de sus credenciales y decir que es amigo de fulano y de sultán, y que es egresado de tal seminario y que lo conoce tal persona? Y hay personas que le hablan a uno así, y vos conoces a
fulano de tal, ¿lo conoces? Sí, mira, estuve hablando con perano de tal. Y a veces le hacen como para ver si uno sí sabe, ve, yo no conozco al Señor. No, ¿cómo que no conoces? Si esa es la persona más importante de la iglesia evangélica, el historiador más famoso de la iglesia evangélica de todos los del último siglo, Batilto Bakchot. Entonces, ahí mismo hay quienes se abruman por eso, pero el apóstol Pablo no, dice, es que mi vida y mi ministerio son las únicas credenciales que yo necesito. Vivo de parte de Dios y delante de Dios. Ministro de parte de Dios y delante de Dios. Cuando Dios dio la ley, la escribió en tablas de piedra. Y esas tablas fueron colocadas en el arca del pacto. Aunque si los israelitas pudieran leer las dos tablas, pudieran leerlas, esa experiencia no iba a cambiar sus vidas. La ley es algo externo y la gente necesita es un poder interno para que sus vidas sean transformadas. Entonces, eso es lo que mucha gente se confunde y lo que hacen los falsos maestros aún hoy, los falsos maestros modernos del evangelio legalista le dicen a la gente, es que es como si vos te untaras del pañuelo pastoral, como si te sentaras en la banca pastoral, como si hicieras, y todo ese tipo de cosas realmente son herencias de estos falsos maestros del evangelio legal. O sea, crean formas externas, figuras externas, para que haya una transformación visual externa. Pero lo que los corintios y todos nosotros necesitamos es el poder interno para que nuestras vidas sean transformadas. Es decir, la transformación tiene que darse de adentro hacia afuera, hermanos. El legalista puede amonestarnos, haga esto, no haga esto, no haga esto y haga esto. Pero aunque el legalista estuviera todo el tiempo encima de nosotros para decirnos cómo actuar, eso no nos da el poder para obedecer. Entonces yo puedo tener una vida de mucha apariencia de transformación. Tengo el nombre, el apellido, la historia familiar, el lugar de reunión, pero no obedezco a Dios, no lo obedezco. Simplemente estoy viviendo la forma de hacer esto, de no hacer aquello. Entonces, finalmente, cuando no se puede obedecer, porque es que no vamos a obedecer de corazón, no vamos a obedecer porque hay una transformación interna, entonces vamos a terminar peor que antes. Entonces hay gente que dice, volvió atrás. No, es que volvió atrás, no, es que no es el evangelio de la gracia. Esa persona pensó que era haciendo esto o aquello, como les mencioné en estos días. Un señor que me dice, no, es que, ¿sabe por qué yo no me meto en el evangelio? Porque yo no soy capaz de cumplir las normas. Entonces le dije yo, es que ninguno, ni usted ni yo somos capaces de cumplir las normas de la ley de Dios. Necesitamos la gracia de Dios, necesitamos poner nuestra confianza en Cristo, que Él sí las obedeció, Él obedeció toda la ley, todas las exigencias de Dios, Él las obedeció y murió en la cruz precisamente porque nosotros no éramos capaces ni podíamos obedecer la ley. Venga Cristo, ponga su confianza en Él como su Creador y como su Salvador, que Él es su Señor, confía en Él. No, es que esas normas es muy difícil, muy bueno, pero muy difícil. A él lo coge un legalista y lo enreda por su ignorancia. Pero la gracia, es que la gracia no es tan atractiva porque no me da una meta religiosa que alcanzar. Me gusta más la meta. No. Ahí es donde la gente dice, es que volvió atrás. No volvió atrás, es que nunca había
empezado, nunca salió de atrás, siempre estuvo allá. Es porque estuvo basando toda su vida cristiana en lo que hace y en lo que no hace. Y así mide a todos los demás, comparando a todos los demás, conmigo mismo y yo mismo y mí mismo. Pero realmente es el Evangelio de la Gracia, lo único que puede transformarme de adentro hacia afuera. Entonces, claro, podemos poner a todas las hermanas con el pelo largo, sin maquillaje, sin aretas, nada, camisas manga larga, cuello tortuga, falda larga, las podemos disfrazar a todas, pero eso no las transforma. Eso no las hace obedecer, no les ayuda a obedecer, no les da el poder para obedecer. Podemos poner a todos los hombres a que estén de camisita así, que digan que son guerreros de la oración, que digan que son los varones de la iglesia, que digan que son los redimidos, rescatados y todas las cosas. Los podemos poner a decir cosas, rituales, pero eso no les da el poder para obedecer. Y van a terminar peor que antes. Cuando digo peor que antes no significa, pues para que me entiendan. Porque alguien puede pensar, o sea que pastor. Entonces era vicioso. Y yo lo veo que sigue, terminó, no ha vuelto, porque antes pues ya volvió el vicio. No, es que no se trata de eso. Peor que antes es que si antes no conocía a Cristo, ahora cree que son sus obras las que lo salvan. Eso es estar peor. Usted se imagina cuándo esa persona a alguien le va a hacer entender, solo el Espíritu Santo de Dios, pero cuando una persona le puede decir, vea hombre, es que tal cosa, no, porque él le está diciendo, es que miren mis obras. O sea, usted está buscando mis obras, mire yo cómo soy, yo lo que hago, y mire lo que no hago. No, hermano, es que el ministerio de la gracia cambia el corazón, lo cambia totalmente, hermano. El Espíritu Santo de Dios usa la palabra y la escribe en el corazón. Eso es lo que hace, hermano. El Espíritu de Dios, como dice la Escritura, va a grabar en nuestro corazón la palabra, lo que Dios ha dicho. Entonces ya no es como hago lo externo para que me están viendo, sino que es mi anhelo interno. O sea, Dios cambia mis afectos. Primero, mi amor era por el pecado, mi amor era por hacer cosas que deshonraban a Dios, mi amor era por lo terrenal, por lo mundano, por esta tierra, por lo de esta época. Mi amor estaba aquí en lo creado. Cuando Dios por el Espíritu Santo cambia mis afectos, mi amor es por todo lo de Él. Y entonces, claro, anhelo obedecer. No significa que no voy a desobedecer. Llegaré a desobedecer. Y de hecho desobedezco. Pero mi anhelo es obedecerle, y por eso me arrepiento, y por eso hay vergüenza, y por eso hay dolor. Porque entiendo que el pecado es un asunto de idolatría, es un asunto de adoración, y he dejado de adorar al único que merece adoración por adorarme a mí mismo y satisfacer mis deseos. Pero eso lo entiendo desde el nuevo nacimiento, hermano, porque el Espíritu Santo lo ha hecho en mí, no porque estoy leyendo por fuera unas tablas de piedra. La Biblia dice que los corintios eran perversos, pecadores perversos cuando Pablo llegó allá. Pero el ministerio del Evangelio de la Gracia los cambió completamente. Mire lo que dice 1 Corintios 6, versículos 9 al 11. Dice: ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni fornicarios, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni homosexuales, ni ladrones, ni avaros, ni borrachos, ni difamadores, ni estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, pero os lavasteis, pero fuisteis apartados para Dios, pero fuisteis declarados justos en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Yo no sé, pues eso es, por eso los de la comunidad tuvieron que sacar su propia Biblia para tener su propia iglesia con sus propios ministros,
porque quieren decir, ellos quieren decir, oiga, ellos quieren decir que sí van a heredar el reino de Dios a su manera, cuando Dios ha dicho no. Pero ellos, ¿qué dirán? Pues hay falsos maestros de otras cosas, pues nosotros también somos falsos maestros de esto, pues eso es un pensar mío, pues bobito. ¿A qué voy? Es que lo que sí dice la Biblia es que los corintios eran pecadores muy perversos antes de que les llegara el evangelio de la gracia. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Pero Dios, por medio de su evangelio de la gracia, no el evangelio del legalismo, cambió las vidas de ellos. Porque dice el 11, ¿sí vio? Esto eran, muchos de ustedes eran así. ¿Cómo eran? Fornicarios, avaros, afeminados, homosexuales, borrachos. Eso eran, pero ya no. Porque es que la Biblia siempre ha considerado eso, pecado. Bien, ahora, su experiencia de la gracia de Dios significaba para Pablo más que las cartas de recomendación que estaban exigiendo los falsos maestros. Para él era más importante lo que eran sus discípulos. Él decía, es que, ¿de qué me sirve una carta de recomendación? De nada. Mi vida, véala, eso soy. Y la iglesia, mira los hermanitos, antes eran tal cosa, miren lo que son por la gracia de Dios. No les he tenido que decir, no hagan, no hagan. Ha sido un cambio interno. Predico lo que se debe hacer, predico lo que no se debe hacer, pero no les impongo cargas que ni yo mismo quiero llevar y ni puedo. No, les digo el evangelio. Esos corintios están inscritos en mi corazón. El Espíritu de Dios ha escrito la verdad predicada del evangelio en el corazón de ellos. Y como dice la escritura, ellos son cartas vivas de Cristo. O sea, ellos por donde van, el mundo los puede leer. Entonces, ¿yo para qué necesito una carta de recomendación? Vea todas mis cartas por ahí andando. Entonces la gente podría decir, oíste, el ministerio de Pablo, sí, mire la vida transformada de todas esas personas. Antes eran y ya no son. O sea, ellos son las cartas vivas, hermano, las cartas vivas. Por eso nuestro interés y nuestro afán no es sacar egresados del Institute High Columbation Institution Recognition, nada. No. Que hay que estudiar, claro, hermano, pero mi afán no es ese. Mi afán y el afán del pastor Fabio es que ustedes, hermanos, sean transformados por el poder del evangelio de la gracia, hermano. Que Dios cambie sus corazones todos los días, que se reformen todos los días, hermano. Que ustedes sean cartas vivas, cartas de Cristo, hermano, cartas de Cristo. Las pruebas del ministerio son las vidas cambiadas. Eso es. No los boletines de prensa, las estadísticas, que vos saliste en la página Cristianos de Hoy, que vos saliste como el pastor más famoso, el pastor del mes, el predicador del año. No, hermano. No, ve, tu iglesia salió como la mejor, la más grande. No, es que la prueba del ministerio son las vidas cambiadas, hermano. No los títulos ni las noticias, no, hermano. No. O sea, no necesitamos salir en CNN. Es que alguien dirá, es como no lo invitan, pero es que dice que no necesitan. No, hermano, es que yo voy a la palabra. Y con toda seguridad uno lo podrían invitar a muchas partes, además que sea muchos pastores. Yo los leo pastores que los invitan. Y algunos de ellos cuando lo invitan es la única y la última vez que lo invitan, porque hablan de Cristo. No hablan de sus logros, de ellos mismos. No, ellos hablan de las vidas cambiadas, de las personas que asisten a la iglesia, donde él predica el evangelio de Cristo, el evangelio de la gracia. Y esas personas son cartas vivas. Es como decir, no me pregunte a mí, mire la gente, si están siendo cambiados por el poder del evangelio. Hermano, ese es mi ministerio, esa es la prueba de mi ministerio, que Dios está cambiando vidas. Las personas antes vivían así, ya viven así. Eso es lo que Dios está haciendo.
Así debe ser. Es mucho más fácil que el legalista se jacte porque él puede medir su ministerio por medidas externas. Entonces puede decir, tengo un local más grande, tengo más gente yendo, nosotros hacemos esto, nosotros hacemos esto. Es más fácil. El creyente que ministra pacientemente por el Espíritu de Dios deja los resultados al Señor. Entonces, claro, usted mira y en apariencia usted no está viendo nada. Dice, pero ¿qué vas a mostrar? Yo, ¿qué puedo mostrar? Que yo sembré, el pueblo regó y el crecimiento lo está dando es Dios. El resultado es de Dios. O sea, en las vidas transformadas, no, hermano, yo sí les pongo, hermano, yo sí les exijo, hermano, a las 5 de la mañana los llamo a todos, a las 5 los llamo a todos, hermano, todos en oración de rodillas, hermano, y los pongo por videollamada para verlos, hermano, que no me duerman, hermano, tienen que estar ahí el video filmándolo, hermano, y no me van a engañar, hermano, misterio, hermano, de poder y violento. Mano, yo no sé, yo no vi al Señor Jesucristo haciendo eso. Yo recuerdo que la noche que iba a ser entregado, Él estaba con los discípulos en el huerto de Getsemaní, creo, pues leyendo en la Biblia, yo no sé qué dice en la tuya, y dice que Él se fue a orar y que Él se llevó 3 discípulos que para nosotros diríamos pues como los 3 discípulos más cercanos a Él, y que esos 3 discípulos que eran también personas muy representativas en el cuerpo apostólico y se durmieron. Y Jesús no les decía, aquí ayuno violento, oración violenta, y de rodillas todo. No, así no era. Jesús les decía, hombre, no pudieron, no me quedé a orar conmigo 1 hora. No, y volví y se iba a orar. No los agarraba a palo ni tal cosa. Pues la Biblia no registra nada de eso. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo nos está enseñando a nosotros que la obra es suya, que es una obra sobrenatural y que el cambio viene de adentro hacia afuera. Y yo me imagino, mire, ahí estaba uno que no oró con Jesús ni 1 hora. ¿Y sabe cómo le decían después? Rodillas de camello. No de los camellos de Villahermosa, no, camello porque de tanto que oraba, y allá no oraban con tapeticos como oramos nosotros. Bueno, no es que ahora pues usted se va a sacar pues ampolla en las rodillas, no, hombre, es para que usted entienda cuánto oraba esta persona. Así es. Entonces es muy trágico que los corintios siguieran a los jactanciosos judaizantes y le partieran el corazón a la persona que los había rescatado del juicio eterno, pues al que les había llevado el evangelio. Entonces dice, vea, hombre, es que pues es muy triste. Yo estuve con ellos en su nacimiento espiritual y vean, prefieren seguir a estos jactanciosos judaizantes. ¿Qué nos enseña todo esto, hermano? Que Cristo Jesús, igual, la gente siempre ha querido seguir más a los hombres que a Cristo, oír las palabras de los hombres que las de Cristo. Cristo Jesús, igual, de la misma manera, no viene a acabar y a barrer con la iglesia de Villahermosa. No, pero sí le suplicamos al Señor que nos ayude a identificar los falsos maestros para ponerlos en su sitio. Y que a la iglesia, Cristo murió para que nosotros fuéramos instruidos en la palabra de Dios por el Espíritu Santo. Que la iglesia no sea ignorante, recibiendo y dejándose esclavizar y entrampar y enmarañar por falsos maestros. Que la iglesia sea de la palabra. Una iglesia que ame a Dios, una iglesia que entienda que es el Espíritu Santo quien ha puesto en ellos su palabra, y que tengamos una iglesia transformada por el poder del Evangelio de la gracia, cambiado los corazones, hermano, que la gente pueda decir de usted que es una carta viva de Cristo, y que la gente pueda decir, ve, es que en Villahermosa no pasa nada,
Porque la gente a veces dice, ve, ¿qué pasa allá? En tardes de milagro, noches de victoria, no tal cosa. No, eso no pasa. ¿Sabe qué? Vidas transformadas. Es el mayor milagro de todos. Cuando Jesucristo le dijo a sus discípulos que los que creyeran en Él, eso está en Juan 14, harían obras mayores que Él. Sí, los discípulos resucitaron personas, sanaron paralíticos, todo, en la autoridad de Cristo, bajo la autoridad de Cristo. Pero eso Cristo ya lo había hecho. Cosas mayores, pues. Ustedes no dirían, cosas mayores, ¿qué es? Jesucristo al final de su ministerio, podríamos decir, por lo que estudiamos en la palabra de Dios, que tenía aproximadamente 500 seguidores. 500. 3 años y medio. La iglesia, el día de Pentecostés, con 120 personas, por el Espíritu Santo, que es que eso lo dijo fue Jesucristo nuestro Señor en los Evangelios, por el Espíritu Santo, en la primera predicación se convirtieron más de 3.000 personas. Y después 5.000. O sea, eso era gente convirtiendo por montones. Eso trastornó el mundo. Esas son las obras mayores. Una vida transformada. ¿De qué me sirve tener 10 paralíticos que levanten cada 8 días? Acabamos con todos los paralíticos de Medellín. Y acabamos con todos los ciegos y los sordos, los mudos y todo el mundo aliviado, pero en el pecado. Todo el mundo aliviado para el infierno. Porque es que si algo sé por la palabra de Dios, es que los milagros nunca transformaron a nadie. La palabra de Cristo sí. La Biblia dice que antes los lugares donde más hubo manifestación de señales de Cristo fueron los lugares donde la gente era más dura de corazón. Increíble, pero cierto. Cuando la Biblia dice que por la palabra de Cristo las vidas son cambiadas, hermanos, que somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Hermano, eso es el Evangelio. Por eso no predicamos para que la Biblia quede por fuera como en tablas de piedra. No, el Espíritu Santo de Dios ha puesto su palabra en nuestros corazones y hoy somos nuevas criaturas regeneradas, vivimos para Cristo, y estos cuerpos que son templos del Espíritu Santo son instrumentos de justicia para vivir a Cristo. Hermano, la pregunta final: ¿la gente te ve como una carta viva de Cristo? Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Mostrándote y cantar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor.
Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Gracias por tu palabra. Señor, porque tu palabra nos da libertad, nos da vida, nos da gozo. Tu palabra nos fortalece, nos alienta, nos estimula. Gracias por 2 Corintios capítulo 3, Señor. Cómo el apóstol Pablo confronta a los falsos maestros y confronta a la iglesia que sigue a los falsos maestros. Cómo él, que ha dado toda la vida por ellos, de momento fue menospreciado y rechazado. Señor, que nosotros como iglesia entendamos, Dios, y demos gracias por aquellos que han dedicado su vida por nosotros. Gracias doy en esta hora por el pastor Fabio Acevedo, por su vida, su ministerio, Señor. Hoy yo puedo decir que si soy una carta viva de Cristo, soy también fruto de su ministerio, Señor. Soy resultado de su vida y de su ministerio. Por eso, Padre Celestial, te doy gracias porque Él no necesita presentarle credenciales a nadie. Somos nosotros, los miembros de la Iglesia Cristiana de Villahermosa, quienes de alguna manera, oh Dios, nos convertimos en sus credenciales, en el respaldo, la garantía del ministerio que le has dado a Él. Por eso, gracias por Él y por su vida. Y oro por todas las personas que estás levantando en la Iglesia Cristiana Villahermosa para la gloria tuya, para que te sirvan, Señor, para que ellos también vayan haciendo sus propios credenciales, no en títulos y nombres, no porque no sean necesarios, Señor, sino que lo hagan en las vidas de las personas a las que sirven, en la medida que haya un servicio desinteresado y entregado, completo, absoluto y total. Ellos verán el resultado en sus propias vidas. En la medida que sean fieles y leales como ministros, serán fieles y leales a ellos dentro de sus propios ministerios. Ayúdales, Señor, y guárdales y bendíceles. Bendice la iglesia. Que tu iglesia, Señor, sea guardada y protegida por tu palabra. Bendícela, Señor. Bendícela, Padre, para que tu iglesia no caiga en las redes de los falsos maestros, Señor, de esos judaizantes, Señor, que esclavizan por medio del legalismo. Guárdanos, oh Dios, y bendícenos. Y oro muy especialmente en el nombre de Jesucristo por mis hermanos y sus familias, por todos aquellos que están enfermos, que están, oh Dios, con alguna dificultad de salud. Oro por ellos. Padre, bendícelos y fortalece a sus familias. Oramos en el nombre de Jesucristo y no necesitamos hacer, oh Dios, nada especial. Creemos que tienes todo el poder para obrar en las vidas de mis hermanos, pero también confiamos en que estás transformando nuestras vidas al ponernos a depender cada día más en ti. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en este momento en tu iglesia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Si Dios lo permite, nos veremos mañana por este mismo medio en el culto virtual del Día del Señor. No es lo que debe ser. Tendríamos que congregarnos presencialmente. Por eso oramos, como dice la Escritura, para que nuestros gobernantes nos permitan vivir una vida piadosa, congregándonos y adorando a Dios en el templo, en la casa de Dios, para que no haya leyes ni normas que nos obstaculicen en ese sentido. Oramos por eso. Pero mientras tanto, los espero mañana con la ayuda de Dios en el culto virtual. El Señor les siga bendiciendo. Un hombre demasiado joven para creer en Dios, demasiado entretenido para pensar en Dios, demasiado divertido para escuchar a Dios, demasiado afanado para dedicarse a Dios, demasiado ocupado para atender a Dios, demasiado preocupado para esperar en Dios, demasiado cansado para orar a Dios, demasiado viejo para convertirse a Dios, demasiado enfermo para buscar a Dios, demasiado tarde para confiar en Dios. ¿Será esta tu historia?
yo te recomiendo que no esperes, pues Él te dice que, si tú me buscas, me hallarás, mas si me dejares, te desecharé para siempre. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55, versículos 6 y 7.